Senadora Bianchi. Gracias. Bueno, creo que esto que acaba de pasar es un ejemplo de las cosas que tenemos que ir superando. Yo voy a tomar el guante del senador Valle. Y como dijo muy bien la senadora Quechichian, creo que somos las dos únicas que estábamos en el Frente Amplio y muy cercanas. Yo nunca me llegué a afiliar al Partido Comunista, pero sí a la Juventud Comunista, pero después trabajé con Jaime Pérez, así que era prácticamente lo mismo. Y en definitiva vivimos cosas prácticamente las mismas. Y podemos hoy tener posiciones distintas frente a ese pasado, y creo que es bueno, porque yo lo que quiero es sumar, justamente. Hace tiempo que estoy tratando, y lo he hecho incluso cuando se aprobó la ley de los memoriales, yo era diputada, que claramente fue una ley sesgada para la memoria solamente de una de las víctimas, de un sector de víctimas, porque yo quiero que quede claro que obviamente que el terrorismo de Estado, cuando es el Estado el que se enfrenta a la ciudadanía, obviamente que es gravísimo, pero para las víctimas es igual, para las víctimas es igual. Yo cuando me siento a conversar con Diego Burgueño o leo el libro de mi amigo Bierzi sobre Pascasio Báez, para las víctimas la tortura, la desaparición, todo lo que ustedes describieron y que yo lo viví, que estuve además en la mayor parte de los entierros y todo lo demás, para las víctimas es igual. Para las víctimas directas que sufrieron ataques físicos, pero para las que fuimos víctimas también, porque realmente algunos nos salvamos de ataques físicos, pero no de ataques emocionales, de vivir bajo el imperio del miedo, que es muy duro, sumamente duro, y cuando uno ve caer compañeros y desaparecer compañeros y amigos, y yo no voy a volver sobre cosas que ya dije en otro momento. Entonces yo en un primer momento, la verdad que dudé que iba a pasar con la intervención del senador Manini Ríos. Y lo entendí después de haberlo escuchado, por eso no había traído nada preparado, porque si no sabía lo que iba a decir, que en realidad no es una conmemoración, creo que en eso estamos todos de acuerdo, al menos las senadoras del Frente Amplio lo han dicho y la Presidenta lo ha aclarado. No es una conmemoración. ¿Qué va a ser? Es un recordatorio de un hecho histórico. Que por supuesto, al menos los que fuimos víctimas de la situación, lo vivimos con mucha tristeza. Sobre todo, la verdad, señora Presidenta, porque yo siempre pienso lo mismo. Tengo 68 años. Y otra vez en esta sala dije lo mismo. Digo, yo la verdad, que es dar vuelta a la página, y en parte sí, pero como lo dijo el senador Valle, que se sienten todos los que tienen que estar sentados, que para mí son historiadores, y usarnos a nosotros y a otros de todos los sectores, usando, valga la redundancia, una de las fuentes de la historia con mayúscula, que es una ciencia social. Ahora, no me cuestionen a la ciencia social cuando hablamos de la historia, porque después cuando hablan de economía, que también es una ciencia social, parece que hubiera verdades y mentiras. Bueno, la historia es una ciencia social. Y como tal tiene sus fuentes, y una de las fuentes es la tradición oral, y otra de las fuentes son los documentos, otra de las fuentes son los restos materiales, muchas veces aunque sean seres humanos, que es muy duro, porque comprobamos que a Julio Castro le pegaron un tiro en la nuca por aparecer sus restos. Entonces, nosotros podemos ser prueba, a nosotros nos pueden llamar para que hagamos el relato, pero en el sentido de Harari, no en el sentido de mentira. Los relatos no son mentiras, no es lo mismo. Es como nosotros fuimos interpretando la realidad, como también decían los compañeros legisladores de todos los sectores. Somos subjetivos, obvio que sí. Obvio que sí, porque las vivencias que tuvimos fueron diferentes. Y a mí me pareció excelente la intervención del senador Valle para decir, bueno, sentemos en una mesa. Para mí, que eso no lo dijo el senador Valle, pero hace tiempo que lo estoy pidiendo, en una mesa a historiadores que sean realmente objetivos, que los hay, con subjetividades, sí, pero los hay. Ahora, si vos me sacas si se me sacan una ley que me dice
que la dictadura empezó en 1968, obviamente que yo iba a decir, no, yo nací en 1953. Yo me acuerdo cuando se murió Gestido, la otra vez tuve que ver en un libro de historia que la dictadura comenzó en 1966. Y yo me acuerdo perfecto del entierro de Gestido. Y vivíamos en un régimen democrático, con más dificultades. Y sí, estamos en Uruguay, como decía muy bien también el senador Valle, que yo tuve el gran placer de conocer a su padre, que toda mi juventud lo denosté. Y con él y con la calle Herrera, a pesar de que fue nombrado y yo lo dejé pasar, pues, empecé a darme cuenta otra cosa, que con aciertos y con errores, los buenos no estaban de un lado y los malos del otro. De verdad que no. Somos seres humanos, señora Presidenta, es la naturaleza humana. En mi casa, señora Presidenta, se votaba la lista 63, ya nadie sabe que era la lista del Partido Comunista, porque como después se formó la 1001, el Frente Izquierda de Liberación, primer intento de frente de izquierda, que no había ni siquiera materiales. Mi papá hizo un cartelito de lata que lo tengo guardado con mucho cariño, antes que viniera Esteban Valenti, después con el tema de los colores, en la lista 1001, en las elecciones del 89, que estaba pintado de blanco y negro, o casi gris y negro. Y lo ponía mi papá en el jardín de mi casa y tenemos que aguantar hasta escupitajos de los vecinos, que después fueron grandes revolucionarios, pero eso es la naturaleza humana, éramos poquititos. Mi padre incluso, que siempre fue muy valiente dentro de sus características, me decía, no vayas a decir en la escuela que nosotros votamos en la 1001. O sea, es verdad que vivimos todos ese tipo de situaciones. Mi padre, un día llegó una carta anónima, por allá por 60, 61, ¿qué me van a decir? Que era de un comando nazi. Porque como mi padre estaba de acuerdo que AEBU entrara a la CNT, y gran parte de AEBU no quería, por cuestiones de clase, entrar a la CNT, mi papá fue identificado como una persona de izquierda, como lo éramos, pero bueno, y le llegó una amenaza que iba a ser, era la época que marcaban, se tomaban a las personas en la calle y se les hacía el de la esvástica con una gilet. A ver, yo eso lo viví con mi padre. Ahora, también es cierto que mi padre pudo ir a una seccional, donde está ahora la misma seccional ensayada donde vivíamos, y pudo ir a hacer la denuncia. Porque si bien había esos comandos, existía un Estado de Derecho en el que uno se podía sentir protegido. Más o menos, y yo no me voy a poner a juzgar, y lo acompañé yo, Así que fíjense, yo era una niña prácticamente, y sin embargo mi padre no sintió que yo corriera riesgos a ir a hacer la denuncia, porque lo amenazaron con que lo iban a secuestrar para hacer el comando, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo gente que incluso fue marcada con la esvástica. Ahora, ¿yo puedo decir que todos los que no pensábamos como nosotros eran nazis? No, había grupúsculos que la democracia, como pasa con las infecciones, tiene que generar los medicamentos, la penicilina, los antibióticos para circunscribir esos núcleos y curar a la sociedad de esas cosas. Ahora, si yo a los nazis los combato con otro tipo de violencia, íbamos a terminar mal, y terminamos mal. Mi papá estuvo 15 días en un cuartel por ser bancario. ¿Y saben quién era el comandante de la unidad número 1? Sereñé. Y sin embargo en mi casa se fue frente amplista desde el primer momento. Y tuvimos que salir, y lo hicimos con mucho orgullo y con mucho cariño, salir a defender a Sereñi, porque además cuando se tuvo que retirar, se retiró, porque entendía que el gobierno de Pacheco era autoritario. Pero mi padre estuvo detenido 15 días en un cuartel, como todos los bancarios, o gran parte de los que eran sindicalizados, y era Sereñi el comandante de la región militar número 1. Porque hay una cosa que yo le tengo que agradecer a mis padres y a mis abuelos. No me criaron con resentimiento. No me criaron con resentimiento. De verdad que no. Entonces, yo la verdad que me gustaría, yo me anoté un montón de cosas que dijeron los colegas. Me gustaría que se recogiera también el hecho de que somos un país joven. Es verdad. Yo que hice el IPA en otras épocas,
donde había profesores del Partido Comunista, había profesores del Partido Nacional como Pibel Devoto, había profesores colorados, había profesores de todos los partidos. Y la verdad que la historia reciente está también para el Partido Colorado y para el Partido Nacional todavía pendiente. Entonces, ¿por qué se enojan tanto cuando hablamos de historia reciente? Hay cosas que tienen que desentrañarse. Yo a veces se lo digo con mucho cariño. Una vez lo hablé con el papá del senador. Digo, hay que reconocer que la primera vez que José Valle Ordóñez, y lo digo como profesora de historia, porque para mí es uno de los grandes hombres de la historia, perdió las elecciones cuando se usó por primera vez el voto secreto para la constituyente de 1917, pero de una buena vez no se tiene que entender como un agravio, porque en realidad entre todos, como pudimos, siendo muy jóvenes, fuimos construyendo un país. Y éramos muy chiquitos y muy pobres, porque había que venir al Río de la Plata para colonizar acá. No fueron las 13 colonias norteamericanas, ni fue la misma inmigración. Entonces, yo lo que rescato es otra cosa que mi historia personal, además, me parece que la tenemos que poner sobre la mesa. Y sé que muchos participamos en ese mismo movimiento. Acá no era el MLN y la derecha o la extrema derecha. Eso es un maniqueísmo histórico. Había un movimiento popular, democrático, antiguerrilla, que lideraba el Partido Comunista de Rodner Arizmendi, que efectivamente la ola en el año 67, yo siempre lo reivindico, votó en contra de la posición de Fidel Castro. Había que enfrentarse a Fidel Castro en 1967. Y nosotros, los que nos acercamos a la juventud comunista, viniéramos de nuestra familia o no, en realidad estábamos en contra de la lucha armada. ¿Y qué? ¿Es un pecado? Y yo lo que pido, eso sí, es que reconozcamos que no es tan maniquea la historia, no es blanco y negro. No es blanco y negro el movimiento democrático que se enfrentaba a la crisis económica, que si la habremos vivido, mi padre se bancó la huelga bancaria de los 3 meses aquellos. Que si no nos abancaba mi abuelo no teníamos que comer. ¿O ustedes creen que es nuevo esto? No, no es nuevo. No es nuevo. Pero nosotros queríamos resolver los problemas económicos que arrancaron con la quiebra del modelo vallista, mucho proteccionismo que no se debió aplicar, muchas cosas que se cometieron errores, todos, y sobre todo y más responsabilidad los partidos fundacionales que tenían la responsabilidad del gobierno. Sí, ¿por qué no decirlo? Y los partidos fundacionales también tendrán que reconocer, y estoy segura que lo van a hacer, y lo han hecho, porque si no yo no estaría en uno de ellos. Entonces, ese movimiento popular, democrático, que era el que llenaba las calles, señores, que eran los que trabajábamos a cara descubierta, los que no andábamos armados, ese movimiento no estaba de acuerdo con la lucha armada. Teníamos un enfrentamiento, por eso algunos dicen, sí, vos tenés esa cosa con el MLN porque se fue Bolche. ¡No! Era una cosa que estábamos enfrentados en las calles Tupas y Bolches, y por qué eso no hay que ponerlo en una mesa y que lo discutan los historiadores. Ahora, para eso se necesita, como varias veces se dijo acá, una gran honestidad intelectual y estar dispuestos a poner efectivamente todo arriba de la mesa. Todo arriba de la mesa. Porque cuando yo me refiero a la historia reciente, que existe y es una categoría científica, de acuerdo al profesor Caetano, hay mucha cosa que se ocultó y hay mucha cosa que se negó. Pero hay muchos libros ya donde están esas cosas investigadas. Podría haber muchos más. O nadie leyó Alto el Fuego, los 3 tomos de Nelson Caula y Alberto Silva, ambos tupamaros, que hicieron una tarea de investigación impresionante sobre lo que pasó en el Batallón Florida. Hay que asumirlo, muchachos, hay que poner sobre la mesa, nos equivocamos, se equivocaron. Y no hay que ponerse mal cuando muchos nos desilusionamos, y no es una alusión, y el senador Andrade lo sabe porque lo hemos hablado más de una vez, cuando vimos que la tapa del Popular de febrero, porque la verdad que ahí fue un error.
Yo no le digo que lo hiciera malintencionadamente el Partido Comunista. Se equivocó, evaluó como un golpe peruanista y el único que se mantuvo ahí fue Quijano, Fue Quijano, porque ese error lo cometió toda la izquierda. Que había golpes buenos y golpes malos. Error garrafal. Las elecciones de 1971, señor presidente, es cierto que no estábamos tranquilos y sonaban las bombas por todos lados, los tiros, vinieran de donde vinieran, pero que caía bajo un tiro no distinguía izquierdas y derechas. Yo le puedo garantizar que pudimos militar, llenamos la Avenida Libertador de gente, después nos votó el 18%, y si hubo fraude, bueno, eso nunca se investigó a fondo porque entramos en dictadura. Y esas cosas hay que ponerlas todas sobre la mesa, todas, porque yo también podría decir, a ver, todos invocan a Wilson, no saquen líderes de los otros partidos, nosotros tenemos cada uno sus propios líderes a los cuales le tuvimos afecto y respeto. ¿Y cuánto le costó a Wilson votar la ley de caducidad? Y la votó. ¿Y cuánto le costó a Sereñi a formar parte de las negociaciones y el pacto de Cunaval, como lo quieran llamar? También puedo recordar, y lo hago simplemente a los efectos de que no se ha puesto todo sobre la mesa, que el general Sereñi renunció en el 96. Y si escuchamos y entramos a Google y escuchamos el discurso del general Sereñi, sabemos muy bien por qué renunció. Pongamos todo sobre la mesa. Ahora, yo personalmente pienso, señora Presidente, que tenemos que sincerarnos de una buena vez. No podemos seguir discutiendo las mismas cosas, porque además parece un diálogo de sordos, porque no nos vamos a poner de acuerdo porque cada uno tuvo sus vivencias, sus angustias, sus relatos, en el sentido de relato de Harari, o sea, de que realmente nos lo contaron como una verdad histórica, o lo vivimos nosotros y lo interpretamos como una verdad histórica. No somos nosotros los que vamos a tener que estudiar la historia reciente, tienen que ser los historiadores. Y hay muchos, incluso muchos provenientes de los sectores de izquierda que se han dedicado a investigar a la propia izquierda, con un gran valor y que fueron muy desconocidos por la propia izquierda, cuando no denostados. Cuando no denostados, pregúntenle a Leonardo Habercon cuánto le costó publicar Milicos y Tupas. Entonces, ¿vamos a poner todo sobre la mesa? No hay buenos y malos, señora Presidente, no hay. Ahora, también es cierto, y esto es una opinión personal, no comprometo al Partido Nacional, porque además todo el mundo se habrá dado cuenta de que yo mantengo una enorme independencia dentro del Partido Nacional, una enorme independencia dentro del Partido Nacional. Lo que pasa es que empiezan a, me distraigo, discúlpenme, una enorme independencia del Partido Nacional. Yo entiendo que la guerrilla tuvo una gran cuota parte de responsabilidad en el advenimiento del golpe de Estado. Pero sin duda lo viví. Nosotros hacíamos fe en el movimiento democrático de masas, no de algunos iluminados que empezaron a los balazos. Y secuestraron, y negociaron, y torturaron, hicieron un montón de cosas. Bueno, algunos están vivos. Por eso yo cada tanto pido, ¿no me pueden pedir disculpas? Pues yo no digo que nos pidan perdón. Pero a nuestra generación, la verdad, y al país, el daño, estamos todavía recogiendo los pedazos, señora Presidenta. Yo me imagino, y no es la primera vez que pongo el mismo ejemplo, a los europeos, pongo entre Alemania y Francia, que se mataron casi 40 millones entre franceses y alemanes poniéndose a discutir por cada millón de muertos la situación. Con los uniformes manchados de sangre salieron a reconstruir Europa, sin sacarse cuentas. Hicieron el Tribunal de Nuremberg. Y otra vez en esta sala, y tampoco no voy a nombrar para que no se sienta que es una alusión, se me comparó esto, y cuando yo digo que hay que dar vuelta a la página, que tenemos que parar, que los europeos a los 5 años de haberse matado más de 45 millones, 90 millones de víctimas, se sentaron a firmar el Tratado de Roma, y es Europa lo que es hoy gracias a eso. Hay una cosa que me lo comparan con los judíos que están persiguiendo todavía a los nazis. Son cosas diferentes. Absolutamente, porque si me obligan a ponerme en esa posición, entonces me pongo en la posición de la Unidad Europea,
que declaró en el mismo nivel, y no digo que nosotros lo tengamos que hacer, porque nuestra realidad fue distinta, pero la Unidad Europea se olvidan que en septiembre del año pasado o del anterior pusieron en el mismo nivel de igualdad la Comunidad Europea al Partido Comunista y al Partido Nazi. Y los prohibieron a los dos. ¿Nuestra historia es para eso? No, no es para eso. Ellos tuvieron otra realidad. Pero también tenemos que el Partido Comunista tendrá que hacer su autocrítica también. No hicieron todo bien. Yo nunca entendí por qué pasó lo que pasó con Jaime Pérez. Y me alegro que la senadora, que Chichán lo haya nombrado, que no se le nombra nunca. Yo también. Y tuve hasta la desgracia o la alegría, porque lo acompañé hasta el último momento de tramitarle la incapacidad judicial. Y había que asistir a la audiencia judicial esa, que la guardaré entre las cosas más tristes de mi vida, porque se incapacitó. Bueno, yo no voy a dialogar, yo le hice el trámite de incapacidad y sé muy bien todos los procesos y estuve con él hasta el último momento. Ahora, también estuve, señora Presidente, ¿ve? Es imposible. Apenas se tocan determinadas fibras, salta como una especie de resentimiento que no es buen compañero de la vida. No es dolor. Pero el dolor nada tiene que ver con el resentimiento, porque entonces yo podría preguntar por qué a Rodner Arismendi lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a tomar vodka a Moscú mientras estaban masacrando a Jaime Pérez. Y lo pude preguntar, Entonces vámonos a seguir avanzando, porque yo esa la viví, no me la contó nadie. Yo estaba cuando Jaime Pérez habló en el acto de la 20, estaba entre el público. Y el discurso de Jaime y el tono en el que Jaime hizo ese discurso, que me voy a comprometer a encontrarlo, porque la verdad que nunca lo pude encontrar, porque obviamente cuando uno borra de la historia de determinados personajes, lo borra, y a Jaime Pérez lo borraron, es uno de los traicionados. ¿De qué manera, como era él, con lágrimas en los ojos y pidiendo la unidad entre los orientales? Jaime Pérez, le acababan de matar, él era la autoridad del Partido Comunista, no me acuerdo en aquel momento si ya era secretario general, creo que no, y pidiendo por el militar que fue asesinado, porque conocía al padre, que era de las negociaciones del transporte. ¿Eso lo viví yo? Bueno, es ese espíritu el que hay que reflotar. Entonces, yo creo que lo de hoy, que pensé que iba a ser peor, o sea que le agradezco a la presidencia de la cuota parte que le corresponde y a los colegas que con mucha ponderación se llevó a cabo la intervención, creo que lo de hoy tiene que dejarnos algo, y es poder formar un grupo, como formamos permanentemente en el Parlamento, grupos técnicos, un grupo técnico de historiadores, de sociólogos, de todo lo que ustedes quieran, para que se estudie la historia más reciente, porque la otra ya está bastante avanzada, la verdad. ¿Eso significa olvidarnos de la aparición de los restos de los desaparecidos? Jamás. Eso el presidente de la República incluso ha reconocido que había cometido un error y hay que reconocer errores de esa envergadura, solamente un gran líder lo puede hacer. Y que en consecuencia nosotros como política de Estado vamos a tratar de seguir luchando sin resentimiento, sin bronca, sin odios, sin imputarnos actitudes que no son las que corresponden, a ver si logramos esclarecer qué pasó con esos desaparecidos. Porque además, ¿por qué no escuchan a López Mas? Que por cierto no es de la coalición. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de tapar? No tapemos más nada, señores, se acabó. Porque además ya sabemos que no los vamos a encontrar vivos. Con Germán investigamos muchísimo el primer vuelo, no sabíamos que había existido un segundo vuelo. Entonces, yo recojo siempre a las palabras, y con esto prácticamente termino, señora Presidente, tenía un montón de anotaciones, pero la verdad que creo que es suficiente el espíritu, porque hasta que viva voy a luchar por lo mismo, para poner sobre la mesa, para que un conjunto de gente capaz y catedrática y abierta con la cabeza desentrañe todo, sin odios y sin rencores.
lo que dijo en el libro El diálogo Graciela Fernández Meijide, que lo voy a repetir prácticamente de memoria, porque yo, te reitero, no traje nada preparado. En el libro El diálogo, en los 3 libros que escribió Graciela Fernández Meijide, que nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Todos sabemos quién es. Y tiene un hijo desaparecido, Pablo. Y ella, de una manera muy abierta, en el libro El diálogo, tiene una frase que a mí me emocionó siempre, y la voy a repetir casi de memoria. Yo no sé, después de todo lo que vivimos y lo que nos enteramos, si mi hijo Pablo, que nunca aparecieron los restos, si mi hijo Pablo estaría de acuerdo con este enfrentamiento que tenemos los argentinos para tratar de llegar a la verdad. O sea, se refiere a su hijo desaparecido, situación más dolorosa y más directa, imposible, y ella llama al diálogo. Y a ver si de una buena vez, si la Argentina es un ejemplo, que cuando uno se aleja más del diálogo sobre estas cosas tan tremendas, se llega al borde del precipicio. Sanémonos de esas cosas. Reitero, Graciela tiene un hijo desaparecido y pone en duda de cómo él, si estaría de acuerdo cómo se está enfrentando la situación. Entonces, en resumen, señor presidente, sí, fue bueno recordar estos hechos históricos, que además de paso digo, que si ustedes piensan que los muchachos jóvenes, los gurises del liceo, no tienen idea, no tienen la menor idea. Y se los digo con todo dolor del alma, pero hace muchos años, no de ahora, ni de gobiernos del frente, ni nada. No saben. Porque como no se estudia o se estudia sesgado, y a mí me podrán discutir muchas cosas, pero sobre historia y sobre cómo se enseña la historia en la educación en el Uruguay es difícil, no saben lo que es. Yo vuelvo a unir mis manos o mi voluntad a lo que acaba de decir el senador Valle, en cierta medida también en homenaje a su padre, porque la verdad lamenté mucho su fallecimiento, cuántas veces sentí que nos hacía falta en estos momentos, y eso que yo en otras épocas no quería ni hablar de nada menos que de Jorge Valle. De decir, bueno, pongamos todo sobre la mesa, formemos un grupo de nunca más que estudie lo que pasó y sigamos tratando de saber que esos mismos historiadores van a ser los que puedan resolver a ver qué pasó con los desaparecidos. Gracias, señora presidenta.